A mi padre lo recuerdo de niña con su melena revuelta, su incipiente calvicie. Am, Sé que al comienzo, el primer año de vida mío, él estuvo de viaje todo ese año. Y, y para mí él era una foto. Mi mamá siempre a la hora de dormir mostraba, me mostraba la foto y decía besito a papá, besito a mamá y besito a papá, que era la foto. Entonces el primer año para mí él fue una foto. Luego fue, bueno, intentaba pensar en el primer recuerdo que tengo de él en mi infancia y creo que el recuerdo que más me impactó, lo que se queda definitivamente conmigo, es cuando yo hice conciencia de lo que él estaba cantando. Y una vez, en alguna descarga, cantó Créeme, y yo había puesto entonces un poco más de atención a la letra, y cuando dijo, si un día me pierdo y no regreso nunca, yo lloré, lloré mucho, lloré mucho, mucho, mucho. Y ahora me pasa eso con mi hija también, que se toma muy literal todo lo que canto. Creo que ese es el primer recuerdo así que tengo impactante de él en mi niñez. Imagino que te refieres a cuando me di cuenta de que era alguien muy conocido, ¿no? Como famoso, que él dijo, él nunca se consideró famoso, sino conocido. Em, pues obviamente a lo largo de la vida, ¿no? Supe de cuánto se le quería y, y obviamente, bueno, se le invitaba a muchos lugares, a hacer giras por el mundo. Y siempre se le recibía con mucho cariño y dejaba siempre huella en la gente. Pero yo creo que cuando realmente yo tuve la magnitud, noción de la magnitud, fue cuando murió. A pesar de que siempre tuvo muestras de ese afecto de todo el mundo, pero cuando él partió, fue tan impactante para todo el mundo, que ahí fue donde realmente creo que a mi madre le pasó lo mismo. Fue como un Dios, o sea, wow, qué cuán querido era o sea, y realmente el vacío que dejaba en todas las personas que lo conocieron y en todas las personas que incluso capaz que a lo mejor ni tuvieron la oportunidad de estar con él, pero que captaron esa esencia bella que era mi padre, ¿no? Esa alma bellísima que él era y que es por ahí. Ujú. Lo que más admiré de él fue su humildad, su humildad, su sencillez, am, el ser humano de amor que era, ¿no? Y también su consecuencia, ¿no? Su, su valentía, su creer profundamente en lo que creía. Su no claudicar, su no dejarse comprar jamás, su, su hacer por un llamado propio de su alma, no por consecuencias, no por resultados y no por premios. Bueno, le admiré de todo, lo admiro mucho y, y siempre se lo dije. Bueno, no sé siempre, pero se lo dije varias veces. Nos admiramos también, él también me lo dijo. Consejos para la vida. Hace poco estaba revisando viejos papeles y viejos emails que nos enviábamos cuando yo era adolescente, cuando empezaba a enamorarme, ¿no? Y uno de esos consejos que te diría yo ahora mismo es
me dijo, date tiempo para procesar, date tiempo para hacer resumen, para asentar todo lo que has vivido antes de lanzarte a la nueva experiencia. Y creo que eso lo aplico. Yo creo que eso lo aplico hasta hoy, o intento. Para mi carrera, lo más importante que me dejó fue la guitarra. Yo comencé cantando con él y él insistió mucho en que yo agarrara la guitarra. Y todavía hoy tenemos una relación, la guitarra y yo, un poco difícil. Un poco difícil. Yo la amo y la abandono y la vuelvo a abrazar y la abandono. Pero definitivamente cuando cuando me fui a viajar con mi guitarra, era yo solita, mi guitarra, mis discos en mi mochila. Esa libertad, ahí entendí todo. Entonces creo que sí, que el consejo para mi carrera fue la guitarra, como compañera. Bueno, ser la hija de Vicente Feliu, claro, tenía un peso tremendo. Sí. Yo sentía como que tenía una obligatoriedad, ¿no? Como que había demasiadas expectativas de que yo fuera la continuidad. Siempre se espera la continuidad. Y los jóvenes siempre tenemos, la generación que sigue, siempre tiene esa presión de ser la continuidad, y eso a mí me ponía muy incómoda. Entonces, de muchas maneras, yo intenté escapar de esa continuidad y de esa obligatoriedad de serlo, ¿no? De que si, de alguna manera yo decía, si lo voy a hacer en el futuro, bueno, ya veré, como en efecto pasó. Pero al principio me escapé del Feliu, me puse Aurora de los Andes, solamente que es mi nombre. Qué sé yo, bueno, no quise estudiar música ni nada, quise estudiar teatro. Todo el tiempo estaba como queriendo escaparme. Y al final, bueno, sí, estudié teatro, llevé mucho tiempo en la Aurora de los Andes. Cuando vine a vivir a Ecuador, eh, el Feliu, pues me reconcilié con él, me reconcilié con el Feliu y empecé a decirlo muy, muy orgullosa. También aquí encontré personas, aquí lejos de la casa, ¿no? Ya sin ninguna protección. Ahí empecé a encontrar personas que también le habían conocido, que le admiraban mucho. Y desde la distancia empecé a apreciar mucho más y empecé a abrazar otra vez al Feliu y a llevarlo orgullosa. Ahora soy Feliusa de los Andes. Pero sí era complicado. Yo creo que ser hija de Vicente Feliu tiene dos caras opuestas. En ese sentido, está esa presión de decir, a ver, ¿qué va a ser la hija de Vicente Feliu? Porque tiene una vara altísima, no solo de Vicente, de Santiago, de Silvio, de todos los tíos grandísimos con los que crecí, ¿no? Entonces, hay una gran mirada sobre mí, a ver qué va a hacer ella. Pero al mismo tiempo, como artista, reconozco que tengo esas miradas ya esperando. Hay muchos artistas que debo admitirlo, comienzan sin tener atención y deben ganarse esa atención, lo cual me parece 10 veces más admirable, ¿no? Cuando realmente adquieren la atención y la sostienen. Un recuerdo, algo que me regaló. Bueno, muchas cosas, obviamente, muchas cosas. Tengo muchas cosas suyas. Su cámara, me encanta tomar fotos también, a él le gustaba mucho. La guitarra con la que estuve viajando por el mundo. Libros, muchos libros. Sobre todo, El Caballero de la Armadura Oxidada. Ahora que soy mayor y que yo me descubro también haciendo mi propio viaje al centro de uno mismo, y en ese viaje del héroe, en este caso el viaje de la heroína, me doy cuenta de que ese fue también su búsqueda de toda la vida. Su búsqueda del yo, su búsqueda de su quitarse capas, su ser cada vez más sí mismo, ¿no? Y
Y otra cosa que me regaló, que no te la puedo mostrar, son las 3 estrellitas que conforman el cinturón de Orión. Eh, Se le conoce como las 3 Marías, así, por el mundo. Él me regaló esas estrellitas cuando era adolescente. Mm, Él viajaba, yo me hacía preguntas y habría momentos en los que no podría estar para responderlas y siempre me dijo, ahí estaré. O sea, esa es nuestra conexión. Cuando pienses en mí, ese es nuestro punto de conexión, esas 3 estrellitas. Y es lindo porque yo creo que él siempre, él hablaba tanto de la muerte. Él tenía una relación muy particular con la muerte. Y, y de alguna manera, esa formación que nos dio, y al menos yo la capté, esa formación de entender la muerte de otra manera, y esas estrellas que él me dejó, que siempre fueron nuestra conexión, fueron una forma de prepararme para un momento terrible como fue perderlo. Pero uno sabe que no lo pierde, que no lo perdí, no lo perdí. O sea, está en otras formas, en otras formas. Y ver las estrellas siempre fue para mí tenerlo, ¿no? Tenerlo cerca. Así que lo sigo teniendo cerca, en las estrellitas también, en las canciones, en esa misma búsqueda personal mía de crecer hacia adentro. Lo sigo teniendo. Así que bueno, de recuerdo tengo todo, sobre todo lo que dejó aquí adentro. Ujú. Por suerte no me quedó decirle que lo amo, no me quedó decirle que lo admiro. Por suerte, por suerte. Sí, proyectos musicales, muchísimos, muchísimos. Em, Realmente nunca estuvimos muy preocupados, o sea, como artistas somos bastante deficientes en ese sentido, en guardar para la posteridad, ¿no? Perdón. Como artistas somos bastante deficientes en ese sentido de guardar para la posteridad. Él lo tenía más claro en sus últimos años de grabar, de hacer conciertos que quedaran en DVDs y todas esas cosas, como que lo tuvo más claro al final. Él siempre estuvo más preocupado en cosas más del momento, más de estar con la gente, más de dejar impacto en el corazón de la gente, pero con él, o sea, directamente de él. Yo digo que él siempre fue muy cantor, lo percibo ahora mucho más como un cantor de calle, de estar con la gente, popular, ¿no? Que un artista de hacer discos y conciertos y todo eso. Él, él se reivindicó un poco consigo mismo al final de su vida haciendo un poco más de estas cosas, porque previamente se dedicó mucho a viajar, a estar más con la gente que a grabar, ¿no? Entonces, sí se nos quedaron muchas cosas, por ejemplo, el disco del abuelo, con las canciones del padre de mi padre, de mi abuelo, que Santi también tenía ese proyecto y se fue pronto. Eh, en fin, eso se nos quedó. Voy quedando yo, madre mía, qué compromiso, ¿no? De hacer eso. Y lo triste es que no sé si quedan grabaciones. Están todos los textos de las canciones del abuelo que el tío Ronnie se ha encargado de recopilar y de transcribir a su puño y letra, que lo encontré hace poco. Pero las melodías y todo eso, no sé si están por ahí guardadas. Eso quedó pendiente, eso quedó pendiente. Mm, las conversaciones entrañables, las conversaciones, esas ondas del sentido de la vida. Por supuesto, las guitarreadas, pero sobre todo, el abrazo de mi padre. Si pudiera, le pegaría un abrazo tan apretado y tan largo, puedo hasta olerlo.